Hola, les saluda Graciela Valdés, viuda de Sousa. Les comparto que a mí me gustan las cosas sencillas, simples, prácticas. Entonces por eso me gusta mucho esta parte que escribe Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser ejemplo para ellos. Qué claridad de instrucciones, ¿no? No deja lugar a dudas. Aquí utiliza Pedro la palabra encargar para decirnos que Dios nos puso al cuidado de lo que le pertenece. Pedro sabía perfectamente lo que significaba el recibir la encomienda de cuidar lo que es de Dios, ya que a él mismo se le encomendó el cuidado de las ovejas, ¿no? Jesús lo hizo. Por el contexto, entendemos que Pedro está hablando de los congregantes, pero antes que a los congregantes, Dios nos encargó una familia. En esta misma epístola, Pedro habla a las esposas y a los esposos. Él mismo era o fue un esposo. Bien, entonces se nos ha encargado una familia y unos congregantes también, a los cuales hay que cuidar. ¿Para qué? Para alimentarlos solamente, para vestirlos, para instruirlos, para verlos crecer, tanto física como espiritualmente. No, primeramente para amarlos y para que con ese amor ellos puedan convertirse en discípulos ¿de quién? Pues de Jesús. Para lograr esto es fundamental el ejemplo, como lo menciona Pedro, y no la imposición, no el querer obligar, no el ansiar los cambios. Tomemos en consideración que Pedro fue discípulo directo de Jesús. Él aprendió del mejor. Cada día recibió ejemplo de vida, de amor, de palabra, corrección, ánimo. Y eso es precisamente lo que nuestra familia y congregación necesitan, más que nada. Jesús le demostró a Pedro y a los demás discípulos su amor, cuidándoles, guiándoles, proveyendo, corrigiendo, y les enseñó muchas cosas con el ejemplo. No les escondió sus emociones, no les escondió su alegría o su tristeza, su enojo, su paz, su confianza en el Padre. Aún no les escondió la angustia que le producía el saber de su crucifixión. Entonces, con el ejemplo les enseñó muchas cosas, pero lo que quiero recalcar aquí es el ser auténtico y no legalista, o lo que es lo mismo, religioso. Incluso Jesús defendió a sus discípulos vehementemente ante las críticas de los religiosos de aquel tiempo y de aquel lugar. Así que, pues demos ejemplo de autenticidad. No podemos ser unos en la casa y otros fuera de la casa. Como les dije, no ansiemos resultados que solamente Dios puede producir y que al ansiar esos resultados nos lleve a ser ásperos. Esperemos que la gracia de Dios se manifieste en la vida de los congregantes y no queramos forzarlos a dejar lo que consideramos que no es correcto, pero que no es fundamental para la salvación de ellos, porque quizás aún no están capacitados al momento para hacerlo. Defendamos a nuestra familia, a la congregación de la religión, del veneno de la religión que quieren que cubra con sus expectativas. Nosotros mismos librémonos de todo temor religioso, de no ser aceptados, de ser criticados, porque la religiosidad es un enemigo sigiloso, siempre dispuesto a atacar, haciéndonos creer que el cubrir con ciertas actividades o costumbres es imperante para alcanzar, puede ser desde la salvación hasta la aceptación social. Y pues sabemos bien que a Pedro lo atacó la religiosidad, pero fue librado y pudo actuar en libertad. Consideremos que no por ser nuestros hijos necesariamente deben ejercer algún cargo dentro de la congregación. Pueden ejercer cualquier profesión u oficio. Es mejor
ser, por ejemplo, un mecánico alegre, feliz, que un pastor amargado. Pedro fue testigo de cómo Jesús le amó y perdonó. Jesús lo afirmó en su amor y aceptación cuando él se sentía indigno. Que tu amor paternal pueda hacer sentir a tu familia como parte de la familia del reino a la que pertenece. Que puedas apacentar amorosa y firmemente a las ovejas que se te han encomendado. Que Dios te bendiga.